Muy bien. Hallar la derivada de la función y igual a al cuadrado más x al cuadrado sobre al cuadrado menos x al cuadrado. Solución. Esta función es racional, así que debemos aplicar la regla del cociente. Recordemos la regla del cociente. F sobre g prima es igual a ¿quién? A f prima por g menos f por g' sobre g al cuadrado. O sea que debemos identificar quién es f y quién es g. A cuadrado más x al cuadrado es f y a cuadrado menos x al cuadrado es g. Muy bien, con esa información hallamos la derivada. Y' es igual f', en este caso es al cuadrado más es x al cuadrado prima por g a cuadrado menos x al cuadrado menos f, en este caso es a cuadrado más x al cuadrado por g', en este caso es a cuadrado menos x al cuadrado prima, f sobre g. Muy bien, sobre g al cuadrado, a cuadrado menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien, esto es igual, fíjense, aquí debemos derivar a al cuadrado. La derivada de a al cuadrado, esto es una constante 0, y la derivada de x cuadrado es 2x. Esto multiplica a al cuadrado menos x al cuadrado menos a cuadrado más x al cuadrado que multiplica lo siguiente: la derivada de a al cuadrado es una constante 0 y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x sobre al cuadrado menos x al cuadrado al cuadrado. Entonces, esto es igual a lo siguiente: debemos simplificar el numerador. Para ello aplicamos propiedad distributiva. 2x por a cuadrado es 2a cuadrado x, 2x por menos x al cuadrado es menos 2x al cubo, menos a cuadrado por menos 2x es más 2 al cuadrado x, menos x cuadrado por menos 2x es más 2x al cubo sobre al cuadrado menos x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y esto es igual a lo siguiente: fíjense que en el numerador menos 2x al cubo, 2x al cubo es 0, y nos está quedando 2a cuadrado x más 2a cuadrado x. Esto es 4a cuadrado x sobre a cuadrado menos x al cuadrado al cuadrado. Y esta es la derivada que se estaba pidiendo. Muchas gracias. Muy bien. Hallar la derivada de y igual a e a la x coseno de x. Solución. Fíjense, en este ejercicio vamos a utilizar esta fórmula. La derivada con respecto a x de e a la u, donde u está en función de x, es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Fíjense que aquí u es x coseno de x. Entonces,
y' es igual a e a la u, en este caso es e a la x coseno de x por la derivada de u con respecto a x. Nuestra u es x coseno de x. Entonces nos queda x coseno de x prima. Esto es igual a e elevado a la x coseno de x por la derivada de x coseno de x. Tenemos que aplicar la derivada de un producto, es decir, recuerden esto: si tenemos f por g', entonces la derivada es f' por g más f por g'. Entonces, en este caso, f es x y g es coseno de x. Entonces nos queda la derivada de x, que es 1, por coseno de x, más f sin derivar, es decir, x, por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Ok, entonces, simplificando un poco las cosas, nos queda e a la x coseno de x, que multiplica a coseno de x, más por menos da menos, nos queda menos x seno de x. Y esta es la derivada requerida. Muchas gracias. Vamos a ver entonces en esta oportunidad las derivadas de orden superior, o sea, las derivadas superiores. Siempre pensando nosotros en una función f de x, y es igual a f de x. La primera derivada sería entonces, primera derivada y sería derivada con respecto a x de la función que me da. ¿Vale? Para calcular yo la segunda derivada de la misma función, tengo que hacer uso de la primera derivada. Esto será entonces derivada respecto de x de la primera derivada. Y esto será derivada respecto de x. ¿Cuánto es la primera derivada? Es toda esta cantidad. Sería entonces de derivada respecto de x de f de x. Y esto sería derivada segunda de f de x con respecto a x. La segunda derivada. La tercera derivada sería entonces, y tercera derivada sería la derivada respecto de x de la segunda derivada, de y segunda. Y esto sería derivada respecto de x de la segunda, que la segunda es esto, de la derivada segunda de f de x respecto de x. Y esto se denota derivada 3 de f de x respecto de x. Y así nosotros podemos continuar etc, hasta llegar a una enésima derivada. ¿Está claro? Entonces, aplicación de esto, pues una función, por ejemplo, esta que está acá. ¿Y por qué pongo esta función que tengo aquí? Por la simple característica de que la función simple e a la x, y es igual e a la x, su derivada va a ser e a la x. Y si la derivo por segunda vez, la segunda derivada sería derivada de la primera. Sería e a la x también, y así continúa. Entonces se van repitiendo las exponenciales. Es por eso que siempre en las funciones que te dicen derivadas superiores aparece o e a la x o aparece la función trigonométrica seno y coseno. Porque las funciones seno y coseno, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno menos seno regresa al seno, derivada del seno coseno, y están allí intercambiándose entre el seno y el coseno. ¿Está claro? Esa es la razón por la que el seno y el coseno, seno y coseno, también se llaman funciones ciclométricas, puesto que se van repitiendo cíclicamente las derivadas de tales funciones. ¿Ok? Derivadas entonces o funciones ciclométricas. Vamos a aplicar, por ejemplo, la derivada enésima de esta función. De primera intención, pregunto, ¿cómo será entonces esta función? Función simple, función compuesta, pero si es función compuesta, ¿qué funciones la forman? Y si son simples, ¿qué operación hay en ellas? ¿Está claro? Digo entonces, ejemplo por acá. Tengo que y es igual a x
por el e a la x. Esto es una función potencia y esta es una función exponencial. Producto de dos funciones, no es una función compuesta. Es el producto de dos funciones simples. La tengo allí. Por lo tanto, voy a aplicar entonces la primera derivada. Y me piden a mí, aquí por ejemplo me pedirían calcular cuánto vale la enésima derivada. Es igual a cuánto, la enésima derivada. Muy bien, empiezo gradualmente por la primera derivada. Como es un producto, sería entonces como la derivada de un producto. El primero, por la derivada de esto, que es e a la x, más el segundo, e a la x, por la derivada del primero, que es 1. De aquí saco el e a la x como factor común y me quedaría del primer término x y del segundo término me quedaría 1. La tengo aquí. Esto sería la primera derivada de la función. Voy a calcular la segunda derivada. Sería entonces la derivada de la primera, derivada de esto. A su vez es un producto. Por lo tanto, el primero por la derivada del segundo, e a la x, por la derivada de esta magnitud, que es derivada de x es 1, derivada de 1 es 0, 1. Más esta magnitud, x más 1, por la derivada del primero, que es e a la x. Factor común e a la x. Me quedaría e a la x del primer término, que es 1, y el segundo término sería x más 1. Simplifico esto, me quedaría x más 2. La segunda derivada. ¿Vale? Sigo para adelante. La tercera derivada será igual de la segunda derivada. Producto. El primer término por la derivada del segundo, que es 1. Más el segundo, x más 2, por la derivada del primero, que es e a la x. Factor común, e a la x. Me quedaría de acá 1 y aquí me quedaría x más 2. Simplifico, me quedaría e a la x por el x más 3. La tengo aquí. Puedo hacer una cuarta derivada y cuarta derivada. La tengo aquí. Me quedaría un producto. El primero, e a la x por la derivada del segundo, que es 1, más el segundo, x más 3 por la derivada del primero, que es e a la x. Factor común, e a la x, y me quedaría de acá 1 más y de aquí me quedaría x más 3. Y me quedaría e a la x por el x más 4. Vale, ¿qué es lo que observo hasta allí? Hay cierta regularidad en la formación de las derivadas. Por ejemplo, cuando es la primera derivada, aquí observo que al x se suma 1. La segunda derivada, al x se suma 2, siendo lo demás constante, e a la x y a la x. La tercera derivada, e a la x y al x se suma 3. La cuarta derivada, e a la x se suma 4. O sea, el número que se suma es igual al orden de la derivada que estamos aplicando. Por lo tanto, generalizo y digo, en conclusión, derivada enésima será ¿cuánto? E a la x multiplicado por el x más e. Y esto será entonces la enésima derivada de esa función que veo allí. ¿Ok? Y esa es la forma como se aplica entonces las derivadas para el cálculo de derivadas superiores. Siempre se hace en forma gradual. La primera se aplica para la segunda para la tercera para la cuarta y etc. ¿Ok? Siempre hacer hincapié que cualquier duda que ustedes tengan en el análisis de un tema, en lo que respecta a matemática, física, química, biología, tecnología, dibujo técnico, etcétera, en lo que respecta a números, estamos prestos a resolverla, todas las inquietudes que puedan tener acerca de ciencias. ¿Está claro? Entonces tenemos ahí el correo electrónico al cual ustedes pueden mandar sus dudas para poder aclararles en el menor tiempo posible, hacer posible. ¿Vamos? Entonces, eso es la solución de este problema.